De vuelta con ustedes, ya estamos en conexión con una persona muy particular, no solamente para mí, sino para todo el pueblo dominicano, sobre todo los que lo conocen. Eh, Diplan parece que no ha sintonizado, que no ha llamado 5 veces. Juan Ariel Jiménez Núñez, buenas noches, mi querido. ¿Cómo estás? Qué gusto, aunque sea en la distancia. El gusto es todo mío. La verdad es que cada vez que me toca participar en el programa con alguien que quiero tanto, se me arregla el día. Y a mí la noche. Ah, bueno, pues yo desde el día voy pensando en eso. Mira, hay muchos temas con relación a la reforma fiscal, aunque hay muchas reformas, pero vamos a hablar de la fiscal. Primero, tengo 2 preguntas seguidas. ¿Qué es la reforma fiscal? La otra es que el presidente de la República, Luis Abinader, dijo, y está en primera página del periódico Hoy, de hoy, que la reforma fiscal buscará recursos para eliminar la pobreza que persiste. Yo lo que siempre escucho es que nos va a hacer más pobres. Adelante. Bueno, a modo sencillo, la reforma fiscal es un cambio tanto en la estrategia de gastos del gobierno como en la ejecución del cobro de impuestos del gobierno. Entonces, digamos que la política fiscal, como tiene esos dos componentes, por un lado gastos y por un lado ingresos, cuando se cambia uno de estos dos elementos, pues hay una reforma fiscal. En el país normalmente se asocia la reforma fiscal con una reforma tributaria, que quiere decir un solo elemento, que es el cobro de impuestos, que normalmente implica, y es mi impresión que se hará en esta ocasión, un aumento de impuestos. Cuando hablamos de aumento de impuestos, estamos hablando de que puede aumentar el ITEVIS, de que puede aumentar el impuesto sobre la renta, de que puede aumentar algún impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de cigarrillos, el consumo de telecomunicaciones, en fin, cada uno de los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos o que las empresas pagan pueden ser sujetos a un aumento de tasa o bien se pueden crear nuevos impuestos, es decir, que paguemos impuestos por alguna actividad que ahora mismo no está grabada. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se ha hablado en el país de impuestos verdes, normalmente se está diciendo que se le va a aumentar los impuestos a los carros o los vehículos en sentido general que son más contaminantes. Ahí se le agrega un impuesto adicional a los carros que tienen unas características que lo hacen muy contaminante. O si se le va a poner impuestos a los gimnasios, a los salones de belleza, en fin, eso es una reforma fiscal. En estos momentos, Juan Ariel, Pero antes, ahí son 2 preguntas, Juan Ariel. Sí, voy a La la segunda. reforma fiscal buscará recursos para eliminar la pobreza que persiste, Esa es dijo el una presidente. excusa. A ver, eso no es cierto, porque tal como ustedes dicen, nadie deja de ser pobre por pagar más impuestos. O sea, no sé cómo, si se lleva el ITEVI al 20, por ejemplo, o si se pone que la comida se pague un 10% de ITEVI, por eso va a abandonar la pobreza. Nosotros aquí tenemos que ser responsables y decir que la única forma que tiene un país de eliminar la pobreza es estimulando la actividad económica. Es decir, las personas salen de la pobreza en la medida en que un miembro de la familia consigue un empleo, ese empleo le genera ingresos, le genera un salario y con eso ya puede sostener su familia, pagar la comida, pagar la medicina, pagar el alquiler. Así se saca gente de la pobreza. Cuando se crea empleos producto de un dinamismo económico que puede ser que se instalan nuevas empresas, que las empresas actuales aumentan la empleomanía. Entonces, eso y una reforma fiscal no necesariamente van de la mano, sino que todo lo contrario. Los aumentos de impuestos tienden a crear menor actividad económica, a perjudicar el empleo y por ende a impactar la pobreza.
Juan Ariel, en los últimos años, todos los presupuestos que se han aprobado para manejo de los gastos corrientes del país y de que maneja el gobierno siempre ha sido deficitario. Y por ende siempre han tenido que estar buscando prestado. Yo recuerdo que en la última intervención tuya, que te pregunté, que si no le afectaba a una reforma fiscal el hecho de manejar un presupuesto tan voluminoso y que realmente de dónde van a sacar el completivo o el presupuesto complementario, ¿cómo se hace? A ver, yo quisiera poner un ejemplo con una familia. Si una familia está teniendo más gastos que ingresos, es decir, si el salario no le da para pagar cada uno de los gastos de alimentación, salud, educación, vivienda, pues obviamente va a tener lo que en economía le llamamos un déficit. Cuando se tiene déficit, ¿cómo se pueden pagar esos gastos que una familia no tiene los ingresos para hacer? Se endeuda. Lo mismo un país. Cuando los gobiernos tienen gastos que superan sus ingresos, se tienen que endeudar. Esto no es ni bueno ni malo. Todo depende de para qué se use la deuda. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo conozco muchas familias dominicanas que toman dinero prestado para pagarle los estudios a los hijos. Por ejemplo, ahí lo que está pensando es que quiere darle un futuro mejor a su hijo, a su hija, que cuando termine su carrera, su curso técnico, va a poder tener un mayor salario. Y esa es una inversión en capital humano. Hay otro tipo de inversiones. Puede ser que esa familia decida poner una empresa, poner un colmado, poner un salón de belleza, poner cualquier actividad económica. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo voy a tomar prestado ahora porque voy a poner un negocio que me va a generar ingresos a futuro y esos ingresos van a pagar esta deuda. Ahí se conoce como inversión en capital físico. Esas dos inversiones son buenas porque al final, de una forma o de otra, la familia va a tener más ingresos a futuro. ¿Dónde está el mal endeudamiento? Cuando la familia se endeuda para hacer una fiesta, para beberse ese préstamo, para comprarse ropa cara, porque en eso que está gastando el dinero no le va a generar un ingreso a futuro. ¿En qué se parece un país a este ejemplo que acabo de dar? Cuando un gobierno se endeuda y construye una carretera, esa carretera permite que negocios puedan ir a las grandes ciudades como Santiago, por ejemplo, a vender su producción. Pongamos que se construye una carretera que conecta un campo de la zona norte. Bueno, pues las personas que habitan ahí ya pueden vender su aguacate, su plátano, su yuca, y eso va a generar que las personas aumenten sus ingresos. Al aumentar sus ingresos, de una forma u otra va a terminar pagando impuestos. O digamos, cuando un gobierno construye un aeropuerto, va a hacer que alrededor de ese aeropuerto se instalen una serie de hoteles, restaurantes, campos de golf, que de una forma u otra algo van a pagar de impuestos. Y entonces ese endeudamiento, como se hizo para una inversión, va a generar en el futuro los recursos para pagar la deuda. Por eso es tan clave pensar en qué se está gastando el dinero. Y aquí tengo que ser muy crítico. Por primera vez en la República Dominicana, al menos desde 1960, dígase, en 64, 63 años que tenemos de historia democrática posterior a la muerte de Trujillo, por primera vez el gobierno se está endeudando para gasto corriente. Lo hizo en el 2020, pero digamos que era el COVID. Lo hizo en el 2021, lo hizo en el 2022, lo hizo en el 2023 y lo sigue haciendo en el 2024. Algo que nunca se había visto, al menos en los últimos 64 años, de que el gobierno se endeudara para gasto corriente, dígase, para nómina, para ayudas sociales, para subsidio, para pago de publicidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores se endeudaban para construir cosas.
Esto no me lo estoy inventando yo, estos son datos oficiales del Ministerio de Hacienda que cualquier dominicano puede entrar y ver que eso es lo que ¿Y está cuál sería ocurriendo. la consecuencia de esta acción futura en lo inmediato? Una fuerte reforma fiscal. Yo vengo diciendo desde el 2021, esta política de endeudarse para gasto corriente va a llevar al gobierno a tener que hacer una reforma fiscal profunda, dígase, a tener que aumentar los impuestos a los ciudadanos, A todos, como incluyendo a los pobres. a todos, Hay un lamentablemente. paréntesis, y a los negocios informales, que tanto se habla de eso. Bueno, Por ya ejemplo, cuando un se diseña, carretillero, una gente que anda ahí, disque, también tienen que pagar impuestos, es cierto. ya cuando se diseña la reforma, el diablo está en los detalles, como dice la frase popular. Hay que ver específicamente a quienes o les sube más los impuestos o le crean nuevos impuestos. Entonces ahí ya veremos quién terminará pagando gran parte de la reforma, que normalmente es la clase media. Es esa clase media que va todos los días al supermercado y tiene que pagar un ITEVIS que probablemente este gobierno lo lleve al 20. Es esa clase media que va a un gimnasio, a un salón, a una barbería y que posiblemente tenga que pagar eso con un 10% de ITEVIS. Son de las cosas que se han comentado sobre la reforma que hará este gobierno. Es esa clase media que cuando va y echa gasolina tiene que pagar impuestos a la gasolina, que se toma una cervecita, ¿verdad? Un viernes en la noche que es justo y necesario, se le sube también los impuestos o un trago de ron. En fin, todo depende de cómo sea la reforma fiscal que va a implementar este gobierno. Pero ya veo a los representantes de los licores, cervezas, cigarrillos, que ellos no resisten un impuesto más. Y ellos amenazan, no lo digo ahora, pero siempre cuando le van a aumentar más, con que tienen que disminuir los empleos, tirar gente, como se dice, a las calles. ¿Qué pasará ahí si piensan subírselo a esas empresas y ellos deciden que no pueden y envían empleados? Dice, ya yo no necesito tanto. En caso de ser cierto, no he visto los números que ellos presentaron, pero en caso de ser cierto, aumenta el desempleo y por eso yo decía al inicio que no se puede hablar de una reforma para disminuir la pobreza. Todo aumento de impuestos lo que va a hacer es a aumentar la pobreza. No, ellos no han dicho cantidad, ellos están poniéndose adelante. Sí, Todas las pero empresas diciendo que ya no aguantan, pero como siempre le ponen impuestos a las bebidas, porque se sí, ve que eso no es, dice que no es necesario, pero sí, una pequeña diversión es útil y necesaria. claro. Y habría que ver los números para ver si ciertamente hay ese riesgo de que por aumento de impuestos disminuya tanto el consumo que las empresas produzcan menos, como están produciendo menos, tienen que despedir empleados y esos empleados el mes anterior tenían un sueldo, el mes siguiente no. Entonces, ese es uno de los tantos riesgos que hay a la hora de aumentar impuestos. En las reuniones que ustedes han sostenido como partido y tú como conocedor y manejador de estrategia económica, ¿han discutido, el PLD ha discutido apoyo a esa reforma que anuncia el gobierno? Todavía, porque no hemos sido invitados a la discusión de la reforma, no nos han presentado de qué se trata la reforma. En mi caso particular, que por mi actividad profesional y académica me toca asesorar a varios países, pues sí, en esos países se discute la estrategia económica, la estrategia fiscal, aumento de impuestos, pero al menos en mi país, mi patria, que es la República Dominicana, todavía nadie me ha invitado a una discusión y cuando me inviten, con mucho gusto, porque yo creo que al final se trata de cada uno poner su granito de arena, poner su talento, poner su trabajo para mejorar el pueblo y en el caso particular que me corresponde para defender los mejores intereses del pueblo dominicano y evitar que se recurra a aumentos impositivos que termine castigando más a una clase media que de verdad ya no aguanta más. Pero el partido apoyaría, se ha discutido eso, el partido PLD apoyaría la reforma. Es que no nos han invitado todavía, entonces Pero no invitaron a podemos Belito. autoinvitarnos. Juan Arias Belito lo invitaron. A él se le hizo una visita de cortesía en el que se le dijo que se invitaría al partido
para discutir una serie de temas, pero en esa reunión, según tenemos entendido, no se discutió nada en particular. Fue más que nada una visita de cortesía. Pero la visita iba a ser en el local del PLD y ustedes como organización dijeron que no, que desconocían esa invitación y no permitieron. Ciertamente, Hasta ciertamente la esa puerta fue. dice que le cerraron. No, para nada, para nada. Esa fue la información que la dio el vocero de la presidencia Sí. sin consultarlo con el partido. Entonces, esa me parece que es una falta de prudencia, digamos, porque tampoco se le había dicho al ex candidato Abel Martínez que sería en un lugar o en otro. Solamente se le habló de una visita de cortesía y, por supuesto, como todo demócrata que es Abel Martínez, pues accedió. Al final, en una democracia todos tenemos que dialogar y además es una democracia de caballeros y damas. O sea que esa parte muy bien, pero ni a Abel Martínez ni al partido como organización se le había informado el lugar de la reunión. Vamos a hablar de política, terminaste vamos en porque esta parte. se puede ir y no hablar de No, política. no, en esta parte sí, yo quiero irme a lo que es. Con este 10% ya obtenido en las elecciones pasadas, ¿cuál sería el futuro inmediato del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, lo primero es decir que una derrota electoral siempre tiene que ser un llamado a la reflexión. Cuando nosotros participamos en la elección municipal de este año, en la elección presidencial y congresual, y no obtuvimos los resultados que esperábamos, definitivamente tenemos que pensar qué no estamos haciendo bien. Tenemos que ser autocríticos. Tenemos que saber que el fin de la política es convencer a la ciudadanía de que en nuestra organización sabemos los problemas que tiene la familia dominicana, sus sueños, sus aspiraciones, y podemos hacer una propuesta que los convenza. Si no logramos convencerles, tenemos que con humildad admitir que hay cosas que no hemos hecho bien, que no estamos haciendo bien, y transformar nuestro accionar político. Entonces yo creo que lo primero es un llamado a la reflexión, a que cada uno de nosotros en la organización, antes de acusar al otro, antes de señalar a otro, pensemos nosotros mismos qué pude hacer mejor, qué no hice bien. Eso fue algo que yo en lo personal hice el mismo día. Dije, bueno, yo era el jefe del equipo técnico, ¿qué pude haber hecho mejor? Entonces, yo creo que si asumimos con humildad que el pueblo dominicano nos está diciendo que esta versión actual del PLD no le está convenciendo, tenemos que cambiar las cosas. Y esas son decisiones que tenemos que realizar con madurez, porque el pueblo espera mucho de nosotros. Si en algunas áreas, siendo autocríticos, no estuvimos a la altura de las expectativas, tenemos que reconocerlo y tenemos que cambiar. Pero cambiar las cosas en un partido político como el PLD, yo pienso que no tiene que ver necesario con los viejos y no tan viejos robles que llevaron esos partidos a varias elecciones. Yo veo ahí que nuestro querido amigo Roberto Rodríguez Marchena está muy decidido a luchar porque Danilo Medina siga siendo el presidente del PLD. Y no tiene por qué Danilo Medina renunciar, no tiene por qué dejar un PLD así. Vamos a renunciar todos, porque yo pienso que eso es lo que quiere la oposición, que se queden sin las cabezas, no pensantes, sino sin las cabezas que siempre han luchado por mantenerse no solamente en el poder, sino tener un partido grande. ¿Estás tú de acuerdo que se vayan todos o que sea que mezclen juventud con experiencia? Yo siempre he sido un abanderado del equilibrio. Lo he sido, lo soy y lo seré. Para mí, las mejores conquistas se logran de forma equilibrada. Yo considero que tenemos que mezclar la experiencia de los años con la energía de la juventud. Creo que tenemos que lograr un equilibrio de género, tener más mujeres en los órganos de dirección. Creo también que hay que tener mayor equilibrio territorial, buscar en cada región del país quienes tienen el liderazgo y llevarlos a las principales posiciones del partido. Creo también en un equilibrio de competencias. Es como un equipo de pelota. Ustedes saben que yo soy aguilucho enfermo, ¿verdad? Yo lo sé, yo liceísta, sí. Aguilucho enfermo. Y ese aguilucho. Bueno, nadie es perfecto. En su caso le vamos a perdonar que sea liceísta.
Pero y no que soy no se lo tomen en fanática, cuenta ni allá. voy al estadio. No, yo soy fanático, voy al estadio y me amargo y celebro. Yo lo vivo con mucha pasión la pelota. Como debe Un equipo ser, de pelota, claro, pero como venga debe acá. ser. Tengo mucho que no celebro con las Águilas, ¿eh? Yo espero que este año No, cambiemos este eso. año Bueno, vamos a salir si airosos. Félix vamos a salir- Fermín dirige, yo me aparto. No quiero que pierda, Félix No, Fermín. pero ¿Qué cosa? vamos a salir airosos. Premio Pero amarillo. No, hay- pero les decía, en un equipo de pelota se necesita un buen pitcher y un buen catcher. Se necesita buenos bateadores, pero también buenos corredores. Son distintas las posiciones porque son distintos los roles. Se necesitan buenos jugadores, buenos coach, un buen dirigente. Entonces, más que premiar la juventud, más que premiar la sabiduría de los años, es lograr combinaciones que den resultado. Y yo considero que eso lo tenemos que hacer con la madurez que el pueblo dominicano espera del PLD, de que sepamos entrar a este proceso de reflexión, de autocrítica, de transformación del partido con humildad, con madurez, pero también con valentía, porque hay cambios drásticos que tenemos que realizar. en la parte de las personas que se han ido de partido, los llamados tránsfugas por un lado, los llamados personas que le han comprado por otro, ¿tú crees que ese fue Y otros que no son nada de eso, sino que se fueron por una convicción. por una convicción? Porque no todos se fueron Pero por las mismas causas. ¿Han podido ustedes analizar realmente cuál fue la razón por la cual ese monto de votos que ustedes pudieron obtener en las elecciones pasadas? Es parte de la reflexión que tenemos que realizar. Estoy de acuerdo con doña Bélgica cuando dice, no podemos acusar a todo el que se fue de tránsfuga, de traidor. No, hay personas que no se sintieron cómodas con la organización, con el liderazgo. Entonces hay que ser humildes y acercárseles y decirles, mira, ¿qué podemos mejorar? Yo personalmente llevo una excelente relación con todo el que se ha ido, aunque estoy en desacuerdo con su decisión, pero lo sigo valorando, lo sigo apreciando. Y en un futuro, esta es su casa. Al final se pueden dar divorcios momentáneos, pero también está la reconciliación. Entonces, eso, así como se da en la familia, se da en los partidos también. Hay fe, Ha hay ocurrido fe de en el mismo crecer PLD en dentro. otras Ha ocurrido ocasiones. en muchas Que tú no ocasiones en estabas el PLD. nacido, creo yo. No, y en algunas yo estaba nacido ya, pero era muy pequeño. De hecho, personas que salieron del partido incluso terminaron siendo vicepresidentes Así en es. gobiernos del PLD. Sí, sí. Entonces, yo creo que la política Como se Rafael trata, Alburquerque, por ejemplo, o Nelsida muchas Marmolejo, personas. que tuvo cargos en Absolutamente, el inicio de los PLD. 90. No, y muchas personas que salieron en los 80, a inicio de los 90, y terminaron con muy buenas posiciones en los gobiernos del PLD, Hasta en en el París, 96, 2000, después. Francia. Entonces, claro, entonces yo creo que en esto no podemos ser sectarios. Yo nunca he pensado que la política se debe realizar desde el calor del sentimiento, sino desde la frialdad del razonamiento. ¿Está de acuerdo con el voto obligatorio y la posibilidad de que en vez de tener 37 partidos, solamente hayan 10 o 12? Yo Y creo ahí que tenemos mismo, que repensar y la ahí política. mismo reducir la cantidad de diputados, reducir creo a que- 50, o yo una creo que cámara tenemos- bicameral. Yo creo que tenemos que repensar la política. Está saliendo demasiado costoso para el país la actividad política, porque al final todos estos partidos salen o del presupuesto nacional, su financiamiento, o de donaciones de personas, de empresarios. Entonces, no se puede seguir cargando más al pueblo dominicano. Y les digo más, la reelección de los gobiernos sale cara. Ustedes verán esa nómina reventada. Este gobierno pagando los favores que pidió para esta reelección. Entonces, yo creo que tenemos que transitar hacia un estado más pequeño. Juan Ariel, yo comentaba cuando renunció Danilo, otros, para que lleguen gente nueva y que aspiren. Pensé en ti y dije públicamente, bueno, me gustaría, Juan Ariel, a mí me gustaría que Danilo siga como presidente, es mi amigo,
Pero de no ser Danilo, que sea Juan Ariel, o secretario general, como lo es Charlie Mariotti, pero que sea Juan Ariel. Él dice que tú no puedes, porque yo también dije que tú ibas a ser el próximo candidato presidencial, como dice el amigo El de Cotuí. el de Cotuí, sí. Y él me dijo que tú no podías, porque tú no podías aspirar a cargos dentro de esa organización y tampoco aspirar a la candidatura presidencial. ¿Es verdad? Varias cosas. Yo valoro muchísimo que personas en mi partido y dentro de mi partido entiendan que puedo jugar un rol importante en esta nueva etapa a la que va a entrar el PLD. Yo desde la posición que sea, voy siempre a apostar al fortalecimiento del partido, de mi partido, pero también el fortalecimiento de los partidos en República Dominicana. Es una vocación de servicio que yo realizo. No necesito una posición, ni siquiera la que tengo actualmente de vicepresidente, para aportarle al partido. Es más la voluntad de servir. En mi caso particular, yo no estoy aspirando a ninguna posición de liderazgo dentro del partido, por dos razones. La primera, como estoy apoyando una idea, no puedo al mismo tiempo promover una idea y promover una candidatura, porque se puede malentender y llevar a las personas a pensar que lo estoy haciendo para beneficio propio. Mi único interés es que el partido salga fortalecido. Y un segundo elemento es que yo tengo compromisos académicos que me obligan a estar una parte del tiempo fuera y al menos hasta el año que viene yo tengo que honrar ese contrato, con lo cual no pudiese asumir una posición a tiempo completo como son las posiciones de la presidencia y la secretaría general. Al igual que usted, le tengo mucho cariño, mucho aprecio al presidente Medina. Entiendo que es un activo importante, no del PLD, sino de la democracia dominicana, y que con el tiempo se valorará cada vez más su obra. Ahora, él tendrá razones personales para no repostularse de nuevo. Él no ha renunciado, él no ha renunciado. Él lo que No, dijo fue, no, que no va en, a postularse. no se va a postular, que es algo que él ya había dicho en el 2020. Cuando él asumió la posición, públicamente dijo, lo asumo, pero solo hasta el próximo Congreso. Entonces él no ha renunciado y les puedo decir que independientemente de todo, una persona con su experiencia, con sus vivencias políticas, siempre aportará, independientemente de la posición que tenga e independientemente de quienes estén en el liderazgo del partido. Así es, pero resulta que hay un señor apellido Diplán de Cotuí que que te está haciendo una campaña presidencial sin tú saberlo. Muy, Le agradezco muy muchísimo, grande. de verdad que es un honor cuando las personas ven en mi persona o en cualquiera que le puede aportar a su país. Yo siempre he dicho que busco el servicio, no busco el poder. Por eso siempre he intentado, desde donde estoy, en las aulas universitarias, en las aulas de mi colegio, porque di clase en mi colegio también, en el liderazgo en la iglesia. Por mucho tiempo tuve una posición de liderazgo en el grupo de jóvenes. Y también en la política, en el gobierno, mi tema es servir, mi compromiso es servir. Entonces, desde la posición que me vean, de verdad, yo soy igual de feliz como profesor de un aula, como miembro de un grupo de jóvenes en la iglesia, aunque ya no soy tan joven. Pero, ¿cómo que no? 43 años. ¿Cuánto? Todavía no, 43, no, 39, 39. 39 Pero años. sí, sí, No, yo 39 años. sabía para tú decir que no eres tan joven. Tú lo que tienes son 39 años. Así es, así es. Y Increíble. ¿Cuál sería? Ya, Ah, te gané la pregunta ya, Ya, porque vamos a despedir a Juan deja Ariel. algo para después. Sí, sí, vamos a despedir a Deja Juan Ariel. algo para después. Con mucho cariño, un abrazo de la distancia. Juan Ariel, salúdame a tu padre, mi gran amigo Felucho. Hace mucho que no me invita Y al acuérdense Pez que mi Dorado madre siempre a la ve. almorzar, ¿eh? Mi madre siempre ve a su amiguita Bélgica. Tenemos que Y tomar siempre un me café dice, los tres, o yo con tu madre. Me la así la saluda llevaré. también. Me la saluda. Muchas Me da su gracias. saludo. Muy Un ocupado, fuerte pero abrazo. cuando te llamé ayer no me dijiste que no. Digo, aún Siempre a la sea orden. por Zoom. Me dice que viene la próxima semana a Santiago. Ojalá. Allí estaré en vivo. Sí. Ok. Muchas gracias. Un muy fuerte abrazo. Bye, bye. Conversamos con Juan Ariel Jiménez Núñez. Es economista y vicepresidente del PLD. Hacemos una pausa y volvemos.